Dejamos atrás a Luxor, ciudad desde donde partió nuestro crucero, que es la mejor forma de viajar río arriba del Nilo. Y gracias a los dioses egipcios, este barco en particular contaba con un remedio para combatir los 45 grados de temperatura del mediodía, una refrescante piscina en su cubierta. Desde allí se tiene la más fresca panorámica de la vida junto al río más importante del África. Nos encontrábamos cerca de la ciudad de Edfu. Sin embargo, el Nilo nace muchísimo más al sur del continente africano. Su origen se encuentra en el lago Victoria, en Uganda. Desde allí, el agua viaja 6.850 kilómetros hacia el norte, hasta desembocar en el mar Mediterráneo, distancia que convierte a este río en el más largo en todo el planeta. Pero para los antiguos egipcios, su tamaño no era lo importante, sino que una vez al año, el Nilo se desborda y deposita fértil lodo sobre el árido desierto. Este fenómeno considerado sagrado hizo posible la agricultura y con esto la aparición y desarrollo de una de las civilizaciones más importantes de la antigüedad. Y hoy es la principal fuente de agua, alimento y vía de transporte del Egipto contemporáneo. Cuando los cruceros se acercan a la ciudad de Esna, se encuentran con la primer gran obra de ingeniería construida en este río para poder ascender un desnivel de 10 metros de altura, las esclusas de Esna. La obra de ingeniería de estas esclusas retiene el agua del Nilo y permite que este tipo de embarcaciones, así como las más pequeñas, puedan pasar de nivel. Y mientras los barcos esperan por pasar, un ejército de comerciantes hace lo imposible para que los turistas le echen una mirada a sus productos y hagan la compra de la manera más bizarra que se pueda usted imaginar. Si no le gusta o no le queda lo que le lanzaron, no hay problema. Lo devuelve y en segundos le lanzan otro vestido, chal o blusa, hasta cerrar la compra. ¿Le compró? ¿A cuánto? Muestra. Ahora digo yo, ¿cómo será la cobradera? Y si le dan un billete, ¿cómo será que le den el vuelto? Hágale la prueba, pues. No, yo no, ¿qué va? No, yo no me pongo. El vestido o camisa viene en una bolsa de plástico, en donde el comprador, de buena fe, deberá colocar la cantidad pactada de libras, la moneda egipcia, y luego lanzársela de nuevo al barquito. Si cae en el agua, créanme, ellos saben nadar. Y si alguno se hace el vivo y no paga, estos tenaces comerciantes literalmente se amarrarán al crucero y harán lo que tengan que hacer hasta recibir su dinero. Por algo tienen la fama que tienen estas personas de grandes comerciantes. Y no hay como dudar. Tras navegar toda la noche, llegamos a la ciudad de Edfu. En su malecón, como si fuera parada de taxis, esperaban decenas de carrozas tiradas con caballos, las cuales se encargan de llevar a los turistas hasta el templo más famoso de esta ciudad. Me parece que aquí la costumbre es andar en carreta. Nuestro taxista, si aplica el término, llevaba el nombre del profeta más importante de la religión islámica. What's your name? Rambo. And you? Muhammad. En Egipto, mientras más lejos estamos de El Cairo y más nos adentramos hacia el sur, la práctica del Islam se vuelve más fuerte. Las tradiciones más conservadoras y los occidentales, así como los idiomas que practicamos, digámoslo así, menos apreciados. Hola. Bueno, llegamos al templo de Horus, aquí en Edfu. Sin embargo, esta ciudad, al igual que tantas otras del país, obtiene la mayor parte de sus ingresos del dinero que los turistas dejan al venir a visitar sus fabulosos templos, como el de Horus. Pero ¿quién era este dios con cuerpo de humano y cabeza de halcón? Cuenta la leyenda
que en un principio existieron 2 varones hermanos, Osiris y Seth, y 2 mujeres, Isis y Neftis. Osiris se casó con Isis y Seth con Neftis. Seth asesinó a su hermano Osiris, lo descuartizó y enterró sus pedazos por todo Egipto. La esposa de Osiris lo recogió y usando sus poderes lo devolvió a la vida. Y no solo eso, sino que juntos engendraron un hijo llamado Horus. Isis, su madre, lo escondió y lo dejó a cargo de Tot, el dios de la sabiduría, con quien Horus aprendió a ser un gran guerrero, y cuando se convirtió en adulto, luchó contra Seth, el asesino de su padre, para recuperar su trono. Así fue como Horus se convirtió en el rey de todo Egipto y representa la fertilidad del río Nilo, mientras que Seth fue desterrado al árido desierto. Y algo que ha fascinado a historiadores como a egiptólogos ha sido el parecido encontrado entre la historia de Horus, el dios halcón, y la de Jesucristo. Algunas de las supuestas similitudes entre ambos son que Horus habría nacido, al igual que Jesús, en una cueva en los últimos días de diciembre. Habría sido bautizado en un río. Su madre habría sido una virgen. Horus habría practicado milagros, exorcizado demonios e incluso habría caminado sobre agua y resucitado de entre los muertos. Estas son algunas de las más de 40 similitudes que supuestamente existen entre ambos, y es muy difícil saber cuán reales son estas supuestas evidencias de un dios egipcio que fue venerado más de 1000 años antes del nacimiento de Jesús. La cabeza del halcón hacia qué lado está mirando, hacia afuera, hasta la entrada del templo. La entrada del templo, ¿hacia qué dirección? Hacia el sur. El sur que representa el nacimiento del Nilo. Su historia parecida como la historia de Jesucristo. Entonces el pueblo egipcio como pueblo religioso, que la religión se vuelve siempre. Entonces mezclaron entre la historia de la Virgen María y Jesucristo como Isis, eso es su hijo Horus también. El Señor del cielo, el distante, el elevado, siempre simbolizado por un halcón. Lo cierto es que la imagen de Horus es la más preponderante en este templo que data de 300 años antes de Cristo y que fue redescubierto tras ser desenterrado debajo la arena a inicios del siglo XX. De regreso al presente, allí nos esperaba Muhammad en su carreta. Ecuador. القدور أسوان القناة الثانية Ecuador. أسوان Ah, muy bien. ¡Eso! برافو ¡Bravo! La televisión. اطلع التلفزيون La televisión. En Egipto viven más de 80 millones de personas y el 90% de esta población habita ciudades como Edfu, que dependen del Nilo, no solo por el agua, sino porque este caudaloso río constituye la principal vía para la llegada de turistas y sus dólares, así como el transporte de productos provenientes de El Cairo y el resto del mundo. Sus riberas son un canto a la vida. El Nilo desafía al desierto y convierte dunas y rocas en pueblos, ciudades y fértiles valles. Así lo ha hecho por millones de años, y para los egipcios, antiguos y presentes, no hay Dios más importante que Él. Algunos kilómetros más arriba, llegamos a Kom Ombo. Ahora nos vamos a ver el templo del dios cocodrilo. ¿Ha oído usted del cocodrilo del Nilo? Lamentablemente, la represa de Nasser, ubicada kilómetros más al sur, impidió que esta mitológica especie habite sus ancestrales territorios. Pero siglos atrás, los egipcios erigieron este templo en honor a Sobek, el señor del agua, dios de la fertilidad, representado con cuerpo de hombre y cabeza de reptil. Cocodrilo que representa el temor para la gente.
Pero los cocodrilos, para los sacerdotes, para quitar el temor o el miedo que tiene la gente, han dedicado este templo para decir, ya no hay peligro del cocodrilo cuando no hagas algo mal contra él, cuando no lo matan, cuando no se deja muere de hambre, ¿no? Hay que darle comida, hay que cuidarle, hay que respeto también. El dios Sobek, el cocodrilo, era considerado un dios protector y fue especialmente reverenciado 1500 años antes de Cristo. Y como pudimos conocer en el museo aledaño al templo, los faraones no fueron los únicos en ser momificados. Durante la época en que los griegos ptolemaicos y posteriormente los romanos dominaron Egipto, los inmensos reptiles eran criados en centros de culto como símbolo y encarnación del dios Sobek, y al morir, sus cuerpos eran momificados, incluso los pequeños huevos con embriones de cocodrilo, para representar el aspecto defensor de Sobek, que protege al pueblo egipcio, así como el gran reptil protege a sus crías. El sol se ponía sobre Com Ombo. Era hora de dejar la tierra del dios cocodrilo para seguir nuestro viaje con dirección hacia el nacimiento del río sagrado del pueblo egipcio. El Nilo Azul. Cámaras ecuatorianas llegan por primera vez hasta las Arenas Doradas, donde habita el pueblo de los nubios. Muy pronto en la televisión.